Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Me llamo Dani. Yo te quería hablar sobre este libro. Este libro ha sido premiado con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2016. Se llama Un hijo y está escrito en el año 2015. La edición que yo me estoy leyendo es la sexta edición. El autor de este libro es el escritor catalán Alejandro Palomas, nacido en Barcelona en el año 1967. Escritor, traductor y filólogo, con dos premios muy importantes en su currículum, como Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil con el libro Un hijo y Premio Nadal en el año 2018 con la novela Un amor. La ilustración del libro está ilustrada por la ilustración La Galera Joven. Te voy a dar un pequeño resumen del libro. Guille es un niño introvertido, sonriente y aparentemente feliz y con muchísima imaginación, pero desde el principio del libro te hace sospechar de que esconde un misterio. Solo tiene una amiga, pero tras su vida tan feliz se esconde un mundo muy frágil. El misterio es como un puzzle, está compuesto por un padre en crisis, una madre ausente, una profesora intrigada y una psicóloga que intenta ayudar a acoplar las fichas para resolverlo todo. Está bien escrito. Cuando lo estás leyendo, sabes si está hablando Guille o la profesora o la psicóloga, ya que según el personaje que está hablando, cambia su forma de narración. En los momentos que habla el padre, te hace sentir amor que le tiene. Te aconsejo este libro porque te va a hacer reír a la misma vez que te va a hacer sentir melancolía. Todo es mágico. Vas a sentir sensaciones tiernas, duras y es un libro que te deja huella. Muchas gracias por ver este vídeo y os animo mucho a leer libros. La lectura es una forma distinta de ver las cosas.